La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios le ama tanto que desea el 100% tenerlo en sus brazos con el propósito de arrullarlo, de abrazarlo, de acariciarlo, de consolarlo y darle esperanza y darle seguridad de salvación. Bíblicamente, Dios ha dispuesto a la luz de las Santas Escrituras de que usted goce la bendición más grande, divina y eterna. Esa gracia preciosa destinada para usted es destinada para salvación, para vida, para consuelo. Querido oyente, la verdad es grande y tan poderosa que transforma al más perdido, al más arruinado, como a cualquier otra persona. Hay personas que dicen, yo no necesito el evangelio, yo soy una persona buena. El hecho que tú no tengas a Jesús en tu corazón, eso da la pauta de que necesitas el evangelio, necesitas a Cristo, necesitas que Él te salve, que Él te limpie, que Él te restaure. Y a la luz de las Santas Escrituras que vas a escuchar hoy, quiero que te detengas con un corazón sediento, hambriento de la verdad de Dios y que la recibas para que recibas también la bendición más grande que Dios tiene para ti. Hemos venido hablando acerca que a través de Jesús tenemos ciertamente la bendición del perdón de nuestros pecados, de experimentar el nuevo nacimiento espiritual, de recibir el regalo más glorioso de la vida eterna por su gracia, de tener también acceso a la presencia de Dios, de convertirnos en personas nuevas, es decir, nuevas criaturas, y también de entender las cosas de Dios, los propósitos grandes de Dios, y de llegar a ser una nueva persona con la capacidad de vivir de manera totalmente distinta a las demás personas. A través de Jesucristo también aprendimos que debemos estar capacitados para cambiar, madurar a la semejanza de Cristo y tener un conocimiento más íntimo de Dios y poderlo compartir con las demás personas. Hemos tratado ya en otros programas todos estos puntos. En el programa de ayer estuvimos hablando que debes de decidir entre aceptar y rechazar la voluntad de Dios para tu problema espiritual. Ahora continuaremos hablando sobre este interesante tema en la conferencia número 17. Queremos decirte que a través de la fe puedes arrepentirte de tu pecado. Es a través de la fe. Nadie, si no tiene fe, no puede alcanzar lo que necesita. Necesita fe, pero la fe viva, la fe que efectúa los milagros. Porque hay una fe, simplemente fe, que es creencia, pero no se ve la efectividad. Todo mundo dice creo, pero es una fe que no tiene resultados positivos. Mas la fe de que habla Dios es la fe que produce ciertamente resultados para vida. En este caso, tiene que ser a través de la fe que debes arrepentirte y aceptar que Dios te ama y que Dios está dispuesto a perdonarte y que está dispuesto a restaurar tu vida y de llevarte de triunfo en todo lo que Dios requiere que tú tengas bendición. Las Santas Escrituras, en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, encontramos el mensaje tanto de Juan el Bautista como también el mensaje de Jesucristo, es que el hombre se arrepienta de sus pecados.
La razón por qué debe de arrepentirse es que ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios significa que Jesús está presente. Él está presente especialmente para perdonar al que se arrepiente. El hombre en sí no tiene la victoria, porque en verdad en su capacidad humana no la tiene. Pero Dios quiere dársela. Se la quiere dar a través de que se arrepienta de sus pecados. El Señor quiere totalmente restaurarlo. No importa cómo esté de destruido, no importa cómo se encuentre, pero Dios tiene todo el potencial para traer esos cambios perdurables, cambios que realmente traerán victoria sobre victoria. Creer de todo corazón que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz da el perdón para el pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando acudimos a esa sangre y nos bañamos en esa sangre en un acto de fe, entonces somos más que vencedores a partir de ahí, porque somos justificados, somos limpiados y restaurados desde la cabeza a nuestros pies. Somos prosperados en todo aspecto. A partir de ahí tenemos la capacidad de andar completamente en el orden correcto establecido por la palabra de Dios. Tenemos la capacidad también de someternos a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos del Dios vivo. A partir de ahí, nuestras palabras tienen poder para sanar los enfermos. A partir de ahí, vemos que esta palabra que soltamos tiene el poder para transformar vidas. Ciertamente, porque es a través de nuestra fe. Creer de todo corazón que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz y nos da el perdón para su pecado. Asimismo, creer que Dios levantó de los muertos a Jesús puede totalmente cambiar en novedad de vida todo nuestro ser. Él puede hacerlo. No hay nada imposible para Él. Él puede traer esos cambios sobrenaturales, esos cambios que realmente solo Él puede hacerlos. Los hombres buscan los cambios a través de diferentes lugares, como la religión, la filosofía, a través de hacer esto o hacer el otro. Lo que usted necesita para el cambio es creer que Jesús murió y que su sangre fue derramada para limpiarnos, fue derramada para comprarnos, para redimirnos, para rescatarnos de donde nos encontramos arruinados y perdidos. Espantosamente el pecado nos lleva cada día más y nos hunde a las tinieblas, donde no podemos ver más allá de los propósitos de Dios. No podemos ver los planes que Dios tiene en el favor nuestro, porque el pecado enceguece, el pecado entorpece, el pecado totalmente lo hace paralítico en el sentido que no puede acudir a Dios, no puede ir a una iglesia para oír la palabra de Dios, porque el pecado lo ha endurecido. El pecado también le dice: cambia de receptor, cambia el canal. Por causa que el pecado está dentro de ti, hay una batalla dentro de ti que no te deja escuchar el evangelio, no te deja escuchar la voz de Dios. Pero recuerda, el amor de Dios es grande. Recuerda que la misericordia de Dios está disponible. Recuerda el 100% que Dios está hoy en este día para decirte: hijo, hija, mi corazón está amándote, mi corazón está hoy dispuesto a arrullarte y abrazarte, perdonarte y traerte vida y esperanza y consuelo dentro de tu corazón. Entonces, recibir sinceramente al Señor Jesucristo en la vida, eso te dará victoria tras victoria. Dios va a colocarte a ti como su verdadero hijo. Él va a tomar una acta donde diga: fulano de tal
se entregó a mí el día tal, hora tal, semana tal, mes tal. Alabado sea Dios. Se entregó a mí porque el Señor registra todo eso. Y en esa acta dirá, yo soy el padre legítimo del fulano y de la fulana. Entonces nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, en la alcaldía municipal del Dios viviente del tercer cielo. Nadie podrá avergonzarnos por ello. Seremos príncipes a partir de ahí. Seremos el tesoro más grande en las manos de Dios. Seremos la perla de gran precio, brillante en las manos del Altísimo. Seremos las personas que gobernaremos con Cristo Jesús. Seremos las personas de realeza. Seremos ciertamente personas de dicha, personas completamente herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es necesario recibir sinceramente al Señor Jesucristo en tu vida y como una nueva creación serás convertido. Vivir en obediencia fiel y amorosa a la palabra de Dios te dará totalmente la bendición suprema de conquistar todas las bendiciones que Dios ha preparado. Una vez que tú las tengas, entonces gozarás de la bendición más grande, que es el haber sido perdonado, aceptado por Dios, y la muerte y el pecado jamás se enseñorearán de tu vida. Jamás volverás otra vez a andar en aquellas andancias que andabas, porque Dios te dará la capacidad y el poder, te dará totalmente la victoria más grande y precisa para que seas vencedor contra todas las fuerzas del pecado y contra las fuerzas del enemigo. Y Dios te dará totalmente la victoria en todo aspecto. Si rechazas la verdad de Dios al no arrepentirte de tu pecado y a consecuencia no recibes el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces permanecerás en una situación bárbara bajo el juicio de Dios. Ese juicio será terrible, espantoso. Nadie podrá rescatarte, nadie podrá abogar por ti. Por lo tanto, debes venir a Dios, porque si rechazas a Dios y rechazas su plan de misericordia en el favor tuyo, estarás entonces bajo el juicio de Dios. Dice la Biblia claramente en el libro de Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3 nos dice las santas escrituras al pie de la letra. Verso 18 de ese capítulo dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya es condenado la persona que rehúsa recibir el plan, ese plan de adopción, ese plan de perdón, ese plan de esperanza de vida eterna. No quiere ser heredero y coheredero con Dios y con Cristo. Entonces vendrá el juicio sobre esa persona. En el verso 36 de Juan capítulo 3 nos dice claramente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínate que por ser orgulloso, vanidoso, por ser altivo de corazón y por tener esa amargura dentro de ti que no la entregas a Dios, entonces por ende no recibes la gracia de Dios, porque no quieres arrepentirte, no quieres aceptar el bien de Dios. Cuando Dios te está ofreciendo gratuitamente, no tienes que pagar nada, no tienes que perder nada más que lo malvado que hay en tu corazón. Es lo que vas a perder, que se pierda todo eso. Pero la bendición que Dios te ofrece es la bendición que tú necesitas. Y la necesitas no para un rato, la necesitas para toda la eternidad. Porque el hombre fue hecho con un corazón eterno, mas el hombre no entiende esa verdad. El hombre fue creado para ser una persona eterna. Físicamente, por causa del pecado, hemos de morir. Pero espiritualmente jamás, ya no, una vez estando en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero el asunto es que el rechazar el perdón, el rechazar la gracia de Dios, el decir que no necesitas a Jesús, entonces vas a enfrentar el juicio. Y ese juicio dirás más tarde: qué embrutecido fui, qué embrutecida estaba que rechacé lo que Dios me estaba regalando. ¿Cuántos millones de almas están abajo en el infierno? Están diciendo: dame por lo menos un minuto para ir a la tierra. Dame un minuto de vida. Y el Señor pregunta: ¿para qué? Me quiero arrepentir. Y a partir de ahí quiero obedecerte. Quiero pedirte perdón. Quiero regresar a la vida. Porque una vez que se salió del cuerpo, se perdió toda esperanza de vida. Mi amigo, no endurezcas tu corazón. Al contrario, debes de ser flexible a la misericordia de Dios. La Santa Escritura nos habla que ignorando de las cosas espirituales, si entonces rechazas a Dios, vivirás ignorando de las cosas espirituales. La razón porque tienes una mente tan raquítica, tan miserable, que no alcanzas a entender los propósitos y la gracia de Dios. Tal vez tú digas: pero ¿cómo? Vayamos a lo que Dios declara a través del profeta Isaías. A través del profeta Isaías, en el capítulo 55. En el capítulo 55, verso 8, dice Dios plenamente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que si rechazas el recibir a Jesús, rechazas la misericordia, el amor, la compasión, la clemencia, la ternura del Todopoderoso en tu favor, entonces tendrás una mente raquítica. Tus pensamientos serán miserables, serán totalmente miserables por los siglos de los siglos. Pero hoy te digo: no seas orgulloso, no seas vanidoso, no seas altivo contigo mismo. No seas egoísta contigo mismo. Acepta el regalo que Dios te da. No tienes nada que perder, sino nada más que las maldiciones y la muerte eterna. Es lo que vas a perder. Pero de ahí que se pierda eso, pero a Cristo no lo debes de perder. La salvación que Él te ofrece no debes de hacerla perder. Debes acogerte a esa bendición suprema. Recuerda lo que la palabra del Señor te ha dicho ya. Es necesario que entiendas la poderosa gracia de Dios. En 1 de Corintios 1:18, el apóstol Pablo habla en esta interesante carta. Dijimos en el libro de 1 de Corintios, capítulo 1 y verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura la palabra de la cruz. Es decir, ¿cómo yo voy a creer en un Jesús que fue crucificado? Si Él hubiera sido Dios, ¿por qué se dejó matar? Es lo que dicen, argumentando algunos en su orgullo, en su incredulidad. Jesús no se dejó matar por cobarde. Él era el cordero estipulado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para dar su vida y rescatar a los suyos. Por ejemplo, encontramos a la luz de las Sagradas Escrituras en Hebreos, en el capítulo 2, nos dice claramente en el capítulo 2 de Hebreos, que Jesucristo, mirando a sus hijos o a sus hermanos, que somos nosotros, que tomamos cuerpo, este estuche de sangre, carne y hueso, Él también tomó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte y agarrar las llaves, agarrar el poderío
Entonces Jesús le quitó, le arrebató las llaves al diablo de la muerte y del infierno a través de su muerte en la cruz. Con esa sangre Él nos compró. Esto lo dice también a través de Mateo capítulo 13, que Él dio todo lo que tenía para salvar y comprar el tesoro de gran precio que es tu alma y mi alma. Y dice también en los versículos 44 en adelante que somos la perla de gran precio. Lo dio todo por esa perla que es la iglesia. Querido oyente, entiende la gracia preciosa de Dios. Y tú no debes de estar renegando diciendo, eso es locura el evangelio. Pero quiero decirte que a través de esta locura millones de almas ya entraron a la patria celestial. Ahora están en paz, en reposo, esperando el día de la resurrección. Millones estamos vivos todavía. Millones de millones. Solo de las asambleas de Dios tengo entendido que hay más de 36 millones de creyentes, solo creyentes de asambleas de Dios, sin contar los bautistas, los presbiterianos, luteranos y de otras denominaciones. Imagínate los millones que somos en toda la faz de la tierra. Gentes salvadas, gentes que hemos creído en la palabra de la cruz. Pero aquellos que rehúsan ciertamente la palabra de la cruz es locura. No creen, pero para ellos es muerte para siempre. Según declara Pablo en 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios para salvación, poder de Dios para salud, poder de Dios para ser libertados, poder de Dios para gozar de libertad, poder de Dios para conquistar totalmente todas las bendiciones supremas habidas y por haber. A la luz de las santas escrituras, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locuras. Cuando la persona no le abre su corazón a Dios, tiene otra clase de espíritu. Es el espíritu de engaño, el espíritu de error, el espíritu de confusión. Pero aquel que abre su corazón para invitar a Cristo recibe otro espíritu. Es el espíritu de verdad que lo guía a toda verdad. El espíritu de gozo, de sabiduría, de ciencia, de temor a Dios y de consejo de Dios. Esta persona tiene ahora abiertos los sentidos espirituales, sus ojos espirituales, ven la gloria de Dios, sus oídos espirituales escuchan la voz de Dios, tienen un corazón ahora obedientes, sumisos, atentos a la verdad, atentos al consejo divino del Todopoderoso. Querido oyente, entiende que la gracia de Dios está disponible para ti. Entiende que tú necesitas a ese Salvador, pero sin Él vivirás sin poder para vencer el pecado en tu vida. El pecado se enseñoreará todo el tiempo en ti. Todo el tiempo se enseñoreará el pecado en ti. No tendrás fuerzas. Él te llevará no solamente a fumar, te llevará a emborracharte, a dejar tus hijos abandonados con tu mujer. No vas a ser responsable de tus pagos porque el diablo te hundirá, el pecado te hundirá más hondo que el sepulcro y te hallarás miserablemente arruinado. ¿Cuántas de estas personas que son ingenieros, abogados, doctores, cuántos de estos que han sido políticos, muchos de ellos que han sido ricos, ahora los vemos arrastrados, sucios, con el pelo revuelto, en harapos, todos enfermos, todos arruinados y totalmente arruinados? Porque desecharon la gracia de Dios, porque no aceptaron la gracia de Dios. Que esto no acontezca en su vida, que esto jamás le llegue al pensamiento. Debe recibir a Jesucristo porque Él ha extendido sus brazos de misericordia. Él ha extendido su amor, su ternura. Él le ama tanto. Si Dios te ha formado, por eso te ama tanto. Pero si lo rechazas, Él es fuego consumidor. Él no te ayudará si tú lo rechazas. Si lo rechazas, Él no estará de tu parte. Pero si lo aceptas, lo recibes, Él estará de tu parte. Y entonces Él peleará
todo por ti. Es decir, Él conquistará todas las victorias, te dará toda la capacidad que tú necesitas. Alabado sea Dios. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sin tener a Cristo, no tendrás la capacidad de agradar a Dios en ningún momento. Vivirás en la carne y la carne no se sujeta a Dios. Es en amistad contra Dios. Y es en amistad contra tu propia alma, contra tu propio corazón. Es necesario entonces que reconozcas que sin Dios no tendrás poder para vencer el pecado, las tentaciones. No tendrás poder para vencer todas las tentaciones habidas y por haber. Pero a través de Jesucristo lo lograrás. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Si rechazas a Jesús, su amor, entonces no tendrás la garantía, esa garantía especial de parte de Dios de hacerte fiel, de hacerte totalmente santo. Lo perderás todo. Es importante que reconozcas que sin Cristo no tendrás la garantía de que se aumentará la bendición. Al contrario, se aumentará la angustia, el dolor, la tristeza, la aflicción en tu alma. Hoy ya deja de andar fuera del camino de Dios. Ven a Cristo, el Hijo de Dios. Él vino para deshacer todas las obras del diablo. Si Él vino para hacerlo, cree tan solamente y serán rotas en tu propio corazón. Él es nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra vida. Hoy te invito a que vengas a Cristo el Señor si es que lo necesitas. Santísimo buen Cristo, hay multitud de almas que han escuchado esta palabra. Palabra, Señor, que ha venido a confrontarlos con la realidad de la vida. Te ruego, Señor, que los perdones, los limpies, los traigas a tus pies y que sean totalmente, oh Dios, establecidos delante de tu trono, delante de tu presencia, pero limpios en santidad, purificados en santificación por la sangre de Jesucristo. Perdónalos, ten misericordia de ellos. Entra a sus corazones, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, di conmigo, me arrepiento de haber pecado contra el cielo y contra ti, oh Dios. Me arrepiento de ser duro anteriormente, pero ahora vengo a ti reconociendo que te necesito y estoy hambriento, sediento de que tú seas mi Salvador por los siglos de los siglos y que seas mi Dios para amarme y también para guardar mi vida por los siglos de los siglos. Te amaré, te honraré con tu ayuda, Señor. Muchas gracias. Querido oyente, si hiciste esta oración, ten confianza que eres mi hermano, mi hermana, y ahora camina derecho. Congrégate y si vives cerca de nosotros, estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Que Dios te bendiga y te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.